El agua es vida, sin embargo, en el transcurso de la historia su escasez también ha sido la causa de muchas muertes en medio de disputas por sus fuentes y caudales. El mundo entero está alarmado porque ya se siente que la escasez, la crisis del agua está golpeando a todos los países. El calentamiento global hace estragos en América Latina y Bolivia es uno de los países más afectados. El derretimiento de sus glaciares y la sequía dejarán sin agua a millones de habitantes en muy pocos años. Uno espera que el día que te va a dar agua y nunca llegue el agua. Agarrado videos en que venir para llevarme agua para cocinar. Sin agua morirían las plantas, los animales y las personas. En defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de vuelta el día de hoy en el programa En Defensa de la Fe. Les saluda un siervo inútil, el hermano Gregorio Sonco. Continuamos estudiando la serie Los Últimos Tiempos y la persona del Señor Jesucristo. El día de hoy llegamos para estudiar una señal muy importante antes del regreso del Señor Jesucristo. El mundo entero está alarmado porque ya se siente que la escasez, la crisis del agua está golpeando a todos los países. Sí, el día de hoy estaremos hablando sobre la escasez del agua. De inicio, quiero invitarle a usted a que reciba saludos desde la Congregación Estudio Bíblico Parucía. Reciba saludos cordiales, que Dios lo bendiga, agarre la palabra de Dios y continuamos esta serie Últimos Tiempos y la persona del Señor Jesucristo. Comenzamos con el texto a estudiar, Lucas 21, verso 7 al verso 11. Adelante con la lectura. Escrito está, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y disensiones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Una de las señales de los últimos tiempos y antes del regreso de Cristo a Israel en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, es la falta vital del líquido elemental, el agua. Estos últimos años, las naciones del mundo están comenzando a sentir la falta de agua, ya que el agua, siendo el recurso no renovable, es decir, que en algún momento el agua se terminará, llegará a su fin, la escasez ya está golpeando a millones de personas. Las voces de autoridad medioambiental han dado la voz de alerta de que ya existe una crisis de agua en el mundo, y los gobiernos deben tomar acciones para enfrentar esta crisis que afectará a todo el mundo. Organizaciones como la ONU, la FAO, incesantemente piden que se haga algo ante esta crisis que viene sobre el mundo entero. Para socializar, crearon el Día del Agua, que es cada 22 de marzo, donde se recuerda el Día del Agua o el correcto uso del elemento líquido vital. Una persona sin líquido aguanta 15 horas en un entorno extremo y 3 días en condiciones normales. El corazón bombea con dificultad y se produce un shock circulatorio. El riñón se ve obligado a trabajar con menos agua, por lo que la orina está más concentrada. Las células, acostumbradas a una determinada concentración de sales, empiezan a enviar líquidos a la periferia, con las consiguientes lesiones en miocardio y cerebro. Las vías aéreas se resecan, surge la sensación de escozor, los ojos se hunden, la respiración se vuelve más corta y jadeante, la piel queda plegada, pierde su elasticidad. El sistema circulatorio también se ve comprometido. Un adulto de unos 70 kilos tiene entre 4 y 6 litros y medio de sangre en el cuerpo. Si esa cantidad baja a 3 litros, la situación se considera severa. Si perdemos líquido, baja la presión arterial y el corazón funciona peor. La presión de llenado cardíaco disminuye, el corazón no se llena por completo, de forma que se contrae con más debilidad. Es un círculo vicioso. Se contrae, envía menos sangre y así sucesivamente. Y termina en un shock circulatorio.
se pierde el conocimiento, la circulación fracasa, la sangre no llega al cerebro y se produce la muerte. La comunidad política económica, al ver la crisis a nivel global de este líquido elemental que es el agua, está comenzando a dar voces de alerta, a que se reaccione con planes de contingencia para poder dar este líquido vital a la población, a las ciudades, a la gente. La ONU y la FAO han levantado voces de alerta de que en el futuro millones, no miles, escuche por favor esto, millones de personas sufrirán a causa de la escasez del agua, incluso llegarán a morir. Quiero en este momento pedirle que preste atención y me acompañe a revisar las siguientes noticias que hemos extractado de diferentes páginas de la red social hablando sobre este tema. Por favor, preste atención. Noticias como: en el 2050 la escasez de agua afectará a 700 millones de personas. Otra noticia: el agua potable se acaba. La siguiente noticia dice: la ONU advierte que el cambio climático avanza más rápido de lo previsto. La siguiente noticia nos dice: el año 2050 la escasez de agua en varias zonas del mundo amenaza la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. Escuche esta noticia: escasez de agua dulce produce enfermedades en todo el mundo. Y la siguiente noticia dice: el conflicto más fuerte en el mundo es sobre la tierra y sus bienes naturales. Escuche esta siguiente noticia: las guerras por el agua serán más cruentas que las guerras por el petróleo. Y finalizo con esta noticia, dice: la guerra del agua, enfrentamientos, hambre y terrorismo mundial. El 70% de la superficie terrestre está compuesta por agua, lo suficiente como para abastecer a los más de 7.000 millones de habitantes del planeta. Sin embargo, casi una quinta parte de la población mundial no tiene acceso a este preciado líquido, causando la muerte de casi 4 millones de personas al año. El agua es vida, sin embargo, en el transcurso de la historia su escasez también ha sido la causa de muchas muertes en medio de disputas por sus fuentes y caudales. Un ejemplo de ello son los Altos del Golán, que fue un punto clave durante la Guerra de los 6 días entre Israel y Siria, y ahora la cuenca de los Altos del Golán proporciona un tercio del suministro de Israel y sigue siendo un núcleo de conflicto. Los detalles en el siguiente reportaje. El agua, uno de los recursos naturales de mayor importancia en la Tierra. Precisamente esta importancia lo convierte en una manzana de la discordia para los que más la necesitan. La carencia de este elemento es muy fuerte en Oriente Medio, una región que parece ser blanco de cualquier excusa para desatar una guerra. El agua está cerca de ser otra más. Cuando tienes una fuente de agua común que se comparte por varias naciones soberanas, siempre existe la posibilidad de un choque de intereses. Los conflictos, que deben ser manejables, podrían convertirse en incontrolables. Y la historia conoce bastantes ejemplos del choque de intereses cuando se trata de la disputa por el agua. En la actualidad, esas luchas parecen estarse gestando. Así, por ejemplo, Jordania se pone en alerta tras la construcción de una presa siria en un río del que depende su abastecimiento. La propia Siria expresa su preocupación por ver sus principales acueductos pasar por los territorios de Irak y Turquía. Pero una de las principales piedras de tropiezo son los Altos del Golán. El agua de lluvia de su cuenca proporciona un tercio del suministro de Israel. Cualquiera que esté aquí entiende la importancia de los Altos de Golán para el suministro de agua a Israel, porque cada gota de agua fluye hacia el mar de Galilea. Así que podemos decir que el deber para el Estado israelí es controlar estas fuentes de agua. El agua en los Altos del Golán tiene una larga historia como germen de conflictos. Fue un punto clave en 1967 durante la Guerra de los 6 días, cuando quedó ocupado por Israel, y hasta la actualidad mantiene su conflictiva reputación. Los residentes viven en constante preocupación por sus negocios. Por ejemplo, el sector vitivinícola, ya que su producto depende directamente de los recursos acuíferos.
El agua es importante porque es el segundo recurso principal que tenemos después de la tierra. Cada cultivo necesita agua. Sin agua todos tus cultivos serán destruidos, al igual que toda la agricultura. Y los altos de Golán podrían convertirse en un desierto. Pero esta zona es solo un ejemplo de lo que sucede en el mundo por la cada vez mayor falta de este recurso natural. Una escasez que va en aumento y que podría cambiar el escenario internacional en cuanto a conflictos se refiere, incluso tornando su carácter geopolítico a uno meramente vital. El de tener la posesión de aquello de donde, dicen los expertos, se generó la vida, simplemente el agua. Nos enfrentamos a los problemas que nos enseñaron en el colegio, sobre este ciclo del agua que jamás acabaría. Técnicamente esta afirmación es cierta, pero si no puedes acceder al agua, si la extraes de un acuífero y la viertes en el desierto, o si la contaminas, la malgastas inútilmente. Eso es lo que debemos entender. No hay lugar en el mundo donde podamos escapar de esta realidad. Los países ricos tardarán más en sufrir las consecuencias, pero hay zonas donde ya las están sufriendo y nadie escapará de la crisis del agua. Si hay algo que vaya a afectar a nuestras vidas es eso, la preocupante escasez de agua. En la década de los 80, Margaret Thatcher subió al poder y con ella la revolución de su gobierno. Todo el agua de Gran Bretaña quedó en manos privadas y las grandes empresas se plantearon globalizarse. Al mismo tiempo, la ONU empezaba a tratar el agua como mercancía y activo económico. Fue en la conferencia de Dublín en 1992 cuando se habló del agua por primera vez como un bien económico. En teoría, el banco recaudaría dinero de los países ricos para invertirlo en acciones de desarrollo. Sin embargo, el banco se ha unido a las tres grandes compañías privadas de Europa para abrirse camino en los países en desarrollo. El Banco Mundial pensaría, a cambio de la condonación de la deuda, queremos privatizarles el agua. Allí donde un río que fluye en libertad, las compañías ven una fuente de ingresos, una materia prima que explotar, como si se tratara de petróleo. Ya se está consolidando la nueva generación, la de las guerras del agua. El símbolo chino del agua no solo significa agua, también control. En mi opinión, eso tiene un significado muy profundo, porque saber controlar el agua es ahora la base del poder. La palabra rivales deriva de la palabra latina ribus, río. Los rivales eran pueblos situados cada uno en una orilla. Y cuando la tecnología avance, podrán extraer agua de la atmósfera, sacarán agua del cielo y desaparecerán las nubes, nos las robarán. Dentro de poco veremos una fotografía geopolítica completamente nueva y surgida aquí. El mapa mundial se rediseñará y se reescribirá. Ya se han definido las áreas donde el conflicto será potencialmente más intenso, en los próximos 10, 15 o 20 años. Las áreas más ricas en agua de todo el mundo, ahora mismo, Brasil, Canadá y Rusia. Estas superpotencias empiezan a tomar posiciones. La energía derivada del agua es la garantía para su futuro y para su seguridad militar y comercial. Ellas mismas se están dando cuenta de que deben garantizarse esas futuras fuentes de agua. En el nuevo marco internacional, donde el agua recibe el mismo trato que el petróleo, la protección de ese bien se garantiza a través de la defensa militar. Parte de Brasil se asienta sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo, el Guaraní. Se trata de una de nuestras principales fuentes de agua dulce en el futuro. Recientemente, Estados Unidos ha establecido una base militar justo en la frontera con Paraguay. Como saben, en Estados Unidos también se enfrentan al problema de la escasez de agua, de modo que este asunto cada vez adquiere más importancia en su agenda de política exterior. El exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, emprendió una misión secreta a una serie de lugares en Sudamérica, Paraguay entre ellos. Pretendía tantear la situación y averiguar si era posible aumentar la presencia de fuerzas estadounidenses en la zona. Poco después de la visita de Rumsfeld, unas 500 fuerzas especiales se asentaron en una base militar de Paraguay. Para cuando quisimos darnos cuenta de que los estadounidenses venían a establecerse en la región, ya era demasiado tarde.
El Parlamento de Paraguay ya lo había aprobado. Sin duda ninguna, esa región del planeta se convertirá en el Oriente Medio del agua en el futuro. Todas estas noticias nos indican que en un futuro cercano e inmediato, el agua comenzará a escasear. Habrá hambre a consecuencia de esto. Y a consecuencia de la falta de agua, habrá enfermedades que se saldrán de control. Algunas noticias que usted vio dice para el año 2050. Pero no hay que esperar hasta ese año porque hoy en día vemos que muchas ciudades están comenzando a racionar este líquido vital. Por tanto, lo que la Biblia dice, habrá hambres, pestes, guerras, terremotos en diferentes lugares, hoy vemos su pleno cumplimiento antes del regreso del Señor Jesucristo. Ayer llovió en La Paz y cayó nevada en los cerros, pero eso no fue suficiente. La represa de Incachaca está casi vacía. Las líneas que se ven en la orilla y se formaron en la arena son testigos de los niveles que mantuvo la represa durante gran parte del año. La vara que mide el agua está al descubierto, se ve incluso la base. La parte llena de sarro es la parte que más tiempo estuvo bajo el agua, ahora es visible. El agua está muy por debajo de esa marca. En la represa viven gaviotas y las llamadas chocas, además de peces que aún viven en el lugar, que poco a poco se va secando. Y si no tenemos lluvias pronto, todos estos animales tendrán que emigrar o simplemente morirán. Las represas de La Paz están secas. La de Ajuancota se ha vuelto en una pequeña laguna y la de Hampaturi bajó su nivel hasta en un 5% de su capacidad. Las imágenes nos dicen todo. Nuestras reservas de agua se agotan. La Paz y el Alto tienen 5 represas. Las que alimentan a la zona sur de La Paz y todo el sector de Miraflores son 3: Incachaca, Hampaturi Bajo y Ajuancota. No se trata de una película de ficción. Ese espacio que usted ve antes estaba repleto de agua que caía de las cordilleras en este sector. Es la represa de Ajuancota. Ahora, como puede ver, se encuentra casi vacía. La represa de Ajuancota alimenta de agua a la de Hampaturi Bajo. Esta se ha convertido en una pequeña laguna. Antes su capacidad era de más de 3 millones de metros cúbicos de agua, al igual que la de Hampaturi Bajo. Ambas están casi vacías. La represa de Incachaca, que está al 8% de su capacidad, almacena menos, solo 1 millón de metros cúbicos de agua. El terreno es prácticamente un desierto. Por las grietas de la tierra es claro que han pasado muchos años en que el agua no ha llegado a este lugar. Las marcas de la tierra son el testimonio. EPSAS nunca informó sobre esta represa que opera desde 1993. Esta es la represa de Hampaturi Bajo. El 2008 tuvo un rebalse que no pudo ser controlado por EPSAS. Ahora el agua apenas llega al nivel de 5%. Un proyecto de la represa de Hampaturi Alto, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, no avanza desde aquel año. Y uno dirá, habrá que acudir al deshielo. ¿Pero de cuáles nevados? Vea la siguiente nota.
Solo recuerdos nos quedarán de la belleza de nuestros nevados, pero sobre todo la importancia de estos en alimentar las reservas de agua. El agua que bajaba de estos no existe más. Apenas unos puntos blancos se ven a lo lejos, débiles para poder llenar nuestras represas. Y el otro problema, la falta de lluvias. Bolivia perdió unos 195 kilómetros cuadrados de la nieve de los cerros en las cordilleras. Estas son las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global y también la inconsciencia de los humanos cuidando el planeta. Esta represa tiene 12 metros de altura, de los cuales más de 8 no tienen agua. Esa es la causa de la sequía. Al menos 2 represas más del sector Milluni, ubicadas a casi 2 horas de La Paz, abastecen de agua a la principal, que por día disminuye 5 centímetros. Sí, el anterior año, no sé si en 2009 o 2010 también ha pasado lo mismo. Justamente, digamos, estamos con ese mismo nivel casi. Una intensa lluvia de una semana elevaría el caudal en solo 3 centímetros. Todo lo que se observa en color amarillo debería estar lleno de agua. El 70% del agua acumulada en la represa de Milluni se secó. De los 12 metros de profundidad que tiene esta represa, el nivel del agua supera los 2,5 metros. Se espera una lluvia intensa de al menos una semana para tener el agua necesaria para distribuir a las ciudades de La Paz y El Alto. ¿Y qué sucede en la represa del Valle de Songo, que suministra agua para la hidroeléctrica? El caudal de agua debería superar los 70 metros, sin embargo el nivel no llega a los 25. Esta crisis del agua, ustedes que están siguiendo la enseñanza, permítame informarle, no disminuirá, no rebajará. Esta crisis de agua, que usted hoy vio las noticias, irá en aumento, incrementará, a tal punto que las sociedades buscarán desesperadamente este líquido vital que es el agua, al punto con una violencia extrema de conseguirlo a cualquier costo. Será increíble. Ese futuro en el horizonte, o como decimos nosotros, a la vuelta de la esquina, está muy cerca. Quiero indicarle algo antes de avanzar y quiero que durante el programa preste atención a lo que voy a decir. El ser humano solo puede aguantar 72 horas sin consumir agua, si está en un ambiente favorable. Y si es un ambiente extremo, solo puede durar 15 horas. Imagínese eso. El agua tiene los días contados y afectará a mucha gente. Sin comer podríamos aguantar 10, 15, hasta 20 días, pero sin agua, en condiciones extremas, solo 15 horas. Una pregunta que surge aquí es, ¿por qué va a haber escasez de agua si el mundo tiene tanta agua? Incluso se dice que el agua se va a salir de su cauce y va a inundar ciudades. Déjeme decirle algo. El mundo entero está constituido 70% agua y 30% sólido. Pero esa agua, el 70%, no es apta para el consumo humano. Es agua de mar, es salada. Para que sea apto tenemos que sacarlo el sal y eso es un proceso que cuesta mucho dinero. Pero de esos 70%, escucha lo que le voy a decir, solo el 3% de esa agua útil sirve para el apto consumo humano. Sí, del 70%, solo un 3%, es una tajadita chiquitita, sirve para consumo humano. Eso es terrible. Y ese 3%, escuche lo que le voy a decir, no está incrementándose, porque no hay lluvias, hay deshielo. Por tanto, ese 3% está comenzando a disminuir poco a poco y más poco. Lo cual quiere decir que en un futuro habrá miles, pero miles de muertos, no solo por las guerras, no solo por pestilencias, no solo por el terrorismo, sino habrá muertos miles y miles a causa de no haber consumido el agua. Y justamente eso es lo que el día de hoy queremos tratar. Una de las señales del retorno de Cristo es la escasez del agua. Permítame explicar cómo esta crisis agudizará. Solo le voy a dar 2 motivos. 1, el mal uso, el desperdicio. La humanidad, escuche lo que le voy a decir, ha hecho uso y abuso de este elemento vital líquido que es el agua. Y el segundo motivo es el aumento demográfico, es decir, la población está incrementando más y más y más.
Actualmente en el 2016, ya cerca cursando el 2017, en el mundo somos más de 10.000 millones de habitantes. ¿Se imagina cuánta gente? 10.000 millones de personas, las cuales demandan un consumo de agua mucho más que antes. Eso está reduciendo ese 3% que le dije hace un momento de que tenemos el agua dulce en pozos, en ríos, en manantiales. Realmente esto es alarmante para la comunidad que estudia estos fenómenos, especialmente para la FAO y la ONU. Ellos están preveyendo que si no se hace hoy, ahora algo, en el futuro tendrán que recoger muchos muertos. No solo por las guerras, como le dije hace un momento, por las pestilencias, sino por no haber consumido agua. Esto nos lleva a nosotros a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra más segura, la palabra profética. Por eso esta serie titula Los últimos tiempos y la persona del Señor Jesucristo. En defensa de la fe. La Congregación Estudio Bíblico Parucía, el día domingo, tiene reunión general. A partir de las 9 de la mañana, estamos congregados en un tiempo donde doblamos rodillas, oramos, pedimos al Señor y presentamos nuestras necesidades. Los días domingo, 9 en punto, empieza nuestra reunión. Después de esto estamos siguiendo con un tiempo de alabanzas, himnos y cánticos espirituales a la gloria del Señor. Posteriormente, estamos entrando a estudiar las Escrituras y luego de esto estamos finalizando con una oración para terminar nuestra reunión general. Si usted no tiene dónde congregarse, usted que está hace varios días, meses sin congregarse, le invitamos nosotros, le esperamos en la comunidad de Estudio Bíblico Parucía para que usted aprenda más de la palabra de Dios, haga vida congregacional. Recuerde que la palabra nos dice que no debemos dejar de reunirnos. Cuanto más vemos que el día se acerca, el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga a recoger su iglesia, cuando veamos tanto más que se acerca este día, debemos juntarnos, reunirnos para aprender de la exposición de la palabra de Dios. Todos los domingos estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana. Lo aguardamos, usted que está con hambre y sed de aprender la palabra del Señor. En defensa de la fe. La Paz, Bolivia. Los efectos del calentamiento global dejaron de ser estadísticas para convertirse en realidad. En pocos años más, millones de personas en América Latina se quedarán sin agua. Lo que los científicos temían para un futuro cercano ya está sucediendo. No sé, la noticia que hemos sabido desde ese momento no tenemos. Y esta mañana acaban de recibir poquito, no alto, pero en busca de agua porque no había de dónde sacar. ¿Cuándo se cortó el agua en tu casa? El otro día. ¿Y ahora en qué te están mandando a recibir agua? Sí. Estamos en Villa Salomé, el sector gráfico. Sí. ¿Cuándo se cortó el agua? Casi siempre se corta, pero en las noches hay, pero estos días ya no había en las noches. No había, sí. No. Preocupado, señor, por este resultado. Por eso he ido a buscar la cisterna, me han dicho que estaba en la cancha. Y he ido a buscar, pero por aquí no he visto aquí. Si bien se programó los cortes de agua de 8 de la mañana a 8 de la noche, estos horarios varían según los barrios. Mientras más empinadas son las calles, más dificultad de que la presión del agua llegue. EPSAS hizo un recorrido por los diferentes barrios de Villa Salomé. En Cosmos 85, por ejemplo, el servicio de agua se restableció y no así en otros, como el sector Los Gráficos. El saqueo, el abuso de los recursos no renovables hoy en día está mostrando realmente que este planeta, en la tierra, en el aire, en el agua, está completamente contaminado. Le voy a repetir, el abuso de lo que es los recursos no renovables, no renovable quiere decir llegará a su fin, no va a haber más. Ese uso y abuso, ese saqueo está provocando que el aire que respiramos
ese aire que respiramos está contaminado. El agua que bebemos está contaminado. El suelo donde pisamos está contaminado. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios castigará a los culpables de esto. Sí, saquear lo que Dios nos ha dado aquí conlleva una responsabilidad, en sí una culpabilidad. El libro de Isaías, escuche bien lo que voy a citar, Isaías capítulo 24, en su versos 5 y 6, la Biblia nos dice que la tierra contaminó, sus habitantes, sus moradores contaminaron totalmente, y Dios los castigará con una maldición. Eso es lo que hoy estamos viendo como un chispazo de lo que se acerca en el futuro, escatológicamente conocido como la tribulación. Escuche bien, Isaías 24, versos 5 al verso 6, vamos a leer. Escrito está, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Por causa de los saqueadores, los que hacen uso y abuso de los recursos no renovables, este mundo será intervenido por Dios judicialmente. Los juicios de Dios se derramarán y la Biblia dice, por causa de ellos la tierra está bajo maldición por el pecado. Dios castigará a los que hacen uso y abuso de los recursos no renovables. Y en esta parte quiero mostrarle a continuación un pequeño video en la cual usted va a poder ver realmente cómo se hace uso y abuso de todo lo que a la mano le viene al hombre. El propósito, el objetivo es salir ganando económicamente. El objetivo no es alimentar a la gente, el objetivo no es cuidar la tierra, el agua, el aire o el suelo que nosotros usamos, ninguno de eso. Realmente Isaías 24, 5 al 6 tiene mucha razón. La tierra se contaminó y por esa contaminación hay un uso y abuso a todo extremo. Vea esta información y enseguida volvemos con más de lo que estamos tratando. Estas imágenes insoportables han sido grabadas mediante cámara oculta en varios mataderos. Según la asociación L214, llamada así por una ley francesa de protección animal, estas prácticas se dan en los mataderos de todo el mundo. Esta asociación ha reavivado el debate sobre la crueldad hacia los animales y ha llevado a las autoridades a cerrar varios mataderos y a poner en marcha una investigación parlamentaria. Estas grabaciones tienen un impacto negativo en el mundo agrícola. Philippe Notin, tercera generación de agricultores y ganaderos de una granja biológica en la región del Loira, es accionista minoritario del matadero en el que sacrifican a sus animales. Llevar un animal al matadero representa para nosotros más de 1.000 euros. Y es un dinero que necesitamos para vivir y que tenemos previsto en mente desde el principio. Desde que el animal nace, sabemos cómo va a terminar. Sin embargo, queremos que vaya en las mejores condiciones posibles. Yo creo que para un ganadero ver imágenes de cómo se maltrata a los animales es terrible. Millones de animales de granja son sacrificados cada día en todo el mundo para su consumo. Según la asociación L214 de defensa del mundo animal, toda matanza es violenta. La carne feliz no existe. Bueno, no es fácil entrar en un desolladero. Hemos convencido al director del matadero de Corba, cerca de Lyon, de abrirnos sus puertas y mostrarnos lo que aquí ocurre. Echemos un vistazo. En este matadero se producen 6.000 toneladas de carne cada año, lo que corresponde a unos 60.000 animales. Según los estándares franceses y europeos, es un matadero de tamaño mediano. El sacrificio del ganado comienza por la mañana temprano, hacia las 5 o las 6 de la mañana. Los animales llegan el día anterior y antes de ser degollados pasan un máximo de 12 horas en el establo, donde se les da agua pero no se les alimenta. Para desollar al buey y a la ternera utilizamos lo que se llama un matador.
Es una pistola de sacrificio de ganado que acciona un estilete que deja inconsciente al animal y le perfora el cráneo. ¿Y funciona siempre? Bueno, no funciona sistemáticamente, depende del animal, si se mueve o no, y también de la destreza del operador. ¿Y qué hacen en caso de que no funcione? Volver a empezar. El aturdimiento del animal está en el centro de la controversia. En el caso de la llamada muerte ritual, el sacrificio halal musulmán o kosher judío requiere que los animales estén conscientes antes de ser degollados y desangrados. El ritual kosher o halal tiene el mismo método de base, aunque existen algunas diferencias entre ambos. El animal introduce la cabeza en una escotilla en la que se le inmoviliza. Una vez que queda bloqueado, se le gira y es degollado, mediante el método de desangrado, es decir, que se le corta el cuello. El animal permanece en la escotilla al menos 45 segundos, el lapso de tiempo en el que pierde consciencia, cayendo después en la mesa de matanza. En ese momento hay que esperar todavía un poco antes de poder levantarlo y desangrarlo completamente. La legislación europea especifica que cualquier persona involucrada en la muerte de animales debe adoptar las medidas necesarias para evitar el dolor y reducir al mínimo la angustia y el sufrimiento del animal durante el sacrificio o la matanza. Dependiendo de su tamaño, la ley requiere que cada matadero tenga en sus instalaciones al menos uno o varios veterinarios, además de un encargado del bienestar animal, responsable de controlar tanto la calidad de la carne como el bienestar de los animales antes, durante y después del sacrificio. Aunque el director del matadero aceptó que grabáramos en sus instalaciones, sin embargo, los alimentos orgánicos son más caros que los productos industriales. ¿El consumidor estará dispuesto a pagar más? Después de ver esto, realmente las imágenes son muy nítidas. Realmente, hermanos, gente que trate así a la tierra, a los animales, hermanos, nos debe llamar a reflexión. ¿Qué está pasando con el hombre? ¿Qué sucede con el ser humano para que actúe de esa manera? Realmente, hermanos, la tierra está contaminada. Les repito, el aire, el agua, el suelo donde pisamos está totalmente contaminado. Quiero ahora que escuche usted en otra versión, Isaías 24, verso 5 al verso 6. Vamos a leer, por favor, la versión Biblia al día. Escuche lo que dice. Escrito está: la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso una maldición consume la tierra, y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume, y solo quedan unos cuantos. ¿Se dio cuenta? La tierra está contaminada, y los culpables son los habitantes de la tierra, dice esta versión. Pero vamos a ir a otra versión más. Palabra de Dios para todos. Fíjese Isaías 24, versos 5 y 6. ¿Qué dice? Escrito está: el mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Ellos violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos, han roto el pacto eterno. Por eso una maldición provocará la destrucción de la tierra, y los que habitan en ella han sido condenados por ser culpables. Eso es lo que ha hecho que hayan disminuido tanto los habitantes de la tierra y que solo queden unos pocos. Realmente la lectura del pasaje es muy nítida. La Biblia dice que sus habitantes son culpables y Dios ha decretado juicio. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Si el aire, la tierra, el agua está contaminada, ¿a dónde se dirige este mundo? ¿A qué lugar vamos a ir a parar en este planeta? Y la Biblia, la palabra de Dios, nos contesta. Sin lugar a dudas, sin equivocarnos, la Biblia nos dice que este mundo se dirige a colisionar, a impactar con los juicios de Dios. Sí, así como la tierra está siendo saqueada, contaminada, entonces la Biblia nos dice que Dios castigará a este mundo por su maldad. Les repito, Isaías 24, verso 5 y 6 dice: los culpables son los moradores de la tierra está contaminada, la tierra está totalmente lastimada. Por causa de eso, Dios castigará con sus juicios. Al inicio, habíamos leído Lucas capítulo 21, versos 7 al 11. La Biblia nos dice ahí:
que sus discípulos del Señor Jesús se acercaron cuando Él estaba sentado en el monte. Se conoce esto, el sermón profético del monte. Y ahí el Señor Jesús recibió preguntas de los discípulos. Y la pregunta es, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En respuesta, Jesús citó una serie de hechos específicos que se habrían de manifestarse en el escenario mundial antes de su regreso a Jerusalén en el Monte de los Olivos, y esta lista, como respuesta que el Señor Jesús da, compone lo siguiente. El Señor Jesús dice: habrá engaños religiosos, muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación se levantará. Y también dice, habrá pestes, enfermedades que saldrán de control. Y habrá también hambres. Y habrá también terremotos en diferentes lugares. Y Lucas cierra la lista diciendo, habrá también señales del cielo o en el cielo. Todo eso el Señor Jesús lo llama en Mateo 24, verso 8, como dolores de parto o el comienzo del fin. No es el fin, es el inicio del fin. Por tanto, escucha lo que voy a decir. La escasez de agua, la escasez de comida, las enfermedades, las guerras y rumores de guerras, los terremotos irán en aumento. Este mundo, como le dije hace rato, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige a los juicios de Dios. Sí, la Biblia nos dice eso. Este mundo, dice en la palabra de Dios, pasará un tiempo de prueba como nunca ha habido para el ser humano, ni lo habrá después. Y la Biblia nos dice, es el tiempo de la tribulación. Los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: Timoteo, tú también debes saber esto. ¿Qué cosa? Vamos a leer 2 Timoteo 3, verso 1, en la versión Reina Valera. Escrito está: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice el texto claramente que en los últimos días, postreros días, vendrán tiempos. ¿Qué clase de tiempos? Peligrosos. Me di la tarea de buscar este texto en muchas versiones. Otras versiones, en vez de la palabra peligroso, usan otro término. Dicen tiempos difíciles, tiempos hostiles, tiempos salvajes, tiempos pesados. Dice también otra versión, tiempos de hostilidad, tiempos furiosos. Y le pregunto algo, ¿acaso no estamos viviendo ese tiempo? Hay tiempo de hostilidad, tiempo difícil, peligroso. 2 Timoteo 3, verso 1, tienes razón, que en los últimos días el carácter de la gente irá de mal en peor. Ahora, una vez entendido ahora lo que venimos diciendo esto, vendrá en el programa de Dios algo que nosotros como cristianos estamos esperando, es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la trompeta suene, la trompeta final, que es la trompeta de Dios, la iglesia suba, Cristo baja y recoge de las nubes a la iglesia para llevarla a su morada celestial. Seguido a esto, la Biblia, escuche por favor, nos habla de un periodo de juicio llamado tribulación. El juicio llamado tribulación, ese tiempo, ese periodo, sigue después del arrebatamiento, no antes, después. Ese periodo en la Biblia tiene muchos nombres. Se llama el tiempo de la ira, se llama la tribulación, se llama el día espantoso de Jehová, se llama el gran día de Dios. Tiene muchos términos, pero en esencia, en sustancia, sigue hablando de que Dios intervendrá con sus juicios a las naciones. Sí, dentro de ese periodo llamado tribulación, se derramarán 21 juicios, sin contar los otros que están en Apocalipsis. Pero Apocalipsis habla de una cadena de 21 juicios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. 21, 3 por 7, 21. En los 7 sellos, escucha lo que le voy a decir. El tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. El tercer sello, la Biblia nos habla que el Cordero abrió el tercer sello y salió un caballo negro, y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y escuchó Juan una voz que se le daba diciendo:
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada. Ese tercer sello es un juicio dentro de la tribulación que Dios, con la cual castigará a los moradores de la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 5 y verso 6. Escrito está: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Sí, este es el tercer sello, de los 7 primeros que seguirán luego del arrebatamiento. La Biblia nos dice que el Cordero, cuando abre el tercer sello, a escena salta a la vista de Juan un caballo negro. Negro, pero tan negro como la noche, negro como el alquitrán o como la brea. El intenso color negro ya nos avisa algo de qué simboliza este juicio. Y sin lugar a dudas, este juicio simboliza o personifica a la escasez de comida, de hambre. Por eso habrá racionamiento. Por eso lleva una balanza y dice: solo 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. O sea, se va a racionar el alimento y el agua. Este futuro está muy cerca, porque nosotros sabemos por todo el panorama mundial de las informaciones que ya el mundo está entrando a una crisis del agua. Y si no me cree, usted mismo revise la ciudad donde vive. Está sucediendo esto ante nuestros propios ojos. No tenemos que esperar hasta el 2050, 2030. Ya se está dando. Dios, escucha lo que le voy a decir, nos está dejando un aviso de cómo será ese futuro del tercer sello en la tribulación, cuando Dios intervenga con sus juicios a las naciones. Será un tiempo terrible. Permítame añadir algo más. La interpretación de este tercer sello debe ser en conjunto, porque de los 7 sellos, los primeros 4 son juicios. Caballo blanco representa al anticristo con su jinete, quien monta al caballo blanco. El caballo rojo y su jinete representan guerras. Una vez terminada la guerra, falta el agua y los alimentos. Ahí sale el tercer sello, el caballo negro. Y después de esto sigue las pestilencias, el caballo verdoso, amarillo. Estos 4 primeros sellos se deben interpretar conjuntamente, no suelto, no por separado. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted interpreta por separado los primeros 4 sellos de los 7, usted caerá en un error. Pensará que el jinete del caballo blanco es la persona de Cristo. Sí. Esto sucede con todos aquellos que interpretan los 4 primeros sellos por separado. Debemos interpretar consistentemente juntos. Por eso le digo, el tercer sello sigue a los otros 2 primeros y a continuación al tercero sigue el cuarto. Son juicios de Dios sobre el mundo entero. No debemos interpretar por separado. Ahora nosotros vamos a verificar el color intenso negro. ¿Qué es lo que representa? ¿A qué simboliza? Y sabe, tenemos un texto paralelo en Lamentaciones capítulo 4, verso 8 al verso 9. ¿Qué quiere decir el color negro? Vamos a ver por favor aquí la lectura. Escrito está: oscuro, más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los que muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. El color negro, dice aquí, oscuro, más que la negrura, es el aspecto de no haber consumido alimento ni agua. Vale decir que por falta de agua y comida, la piel en ese futuro a la gente se le volverá oscuro, negro. ¿Y de qué color era el caballo que salió en el tercer sello? Negro. Va a haber eso en el tiempo de la tribulación. Racionamiento de los alimentos a un extremo de privación que miles morirán. Aquí el texto en Lamentaciones dice, siendo muy claro, más dichosos fueron los muertos a espada que los que han muerto por el hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que los que han ido a la guerra, mejor han sido para ellos porque han muerto en un momento.
que los que se han quedado vivos e ir muriendo poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Por los alimentos, por falta de agua, por falta del pan. Sí, eso dice Lamentaciones 4, verso 8 al 9. Ahora vamos a corroborar, vamos a verificar nuevamente esto con Lamentaciones 5, verso 10. El color negro intenso del caballo negro, ¿qué es lo que representa? Lamentaciones 5:10 en la versión Reina Valera actualizada. Escuche la lectura. Escrito está: nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa de los ardores del hambre. Es muy claro, nuestra piel, dice Lamentaciones 5:10, se ha ennegrecido. ¿Y qué color era pues el caballo del tercer sello? Negro. ¿Y por qué? Por el ardor del hambre. Fíjese eso bien. Vamos a leer Lamentaciones 5:10 en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y escucha atentamente qué es lo que dice. Escrito está: el hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. El hambre hará ennegrecer la piel de la gente en ese futuro llamado tribulación que sigue después del arrebatamiento. Y los síntomas ya hoy se están viendo. Es muy claro la Biblia. Sin lugar a duda, el color negro del jinete del tercer sello simboliza sufrimiento, lamentación. Escuche, un estado extremo de privación. Por tanto, podemos decir, tanto el color del caballo y su jinete es la personificación del hambre, y que en el futuro llamado la tribulación, el agua y la comida se racionarán y serán muy, pero muy escasos. Pero esto no nos detenemos aquí. Vamos a continuar. El profeta Ezequiel, en su capítulo 4, verso 16, hablando históricamente de la invasión de los babilonios a Israel, dice que Dios juzgó a ellos haciéndoles faltar el pan y el agua y comenzaron a comer con medida. Eso volverá a repetirse después del arrebatamiento en la tribulación. Le voy a repetir el texto. Ezequiel 4, verso 16 al 17. Escuche la lectura. Escrito está: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. Es muy claro, el profeta Ezequiel dice que el pan y el agua se beberá con medida. Eso quiere decir con ración, tasado, ¿no? Medido. No como hoy en día, usted puede beber todo el agua que quiera. No como hoy en día, puede comer todo lo que quiera. En ese futuro llamado la tribulación, el agua y la comida serán racionados a una medida tan poquísima que el ser humano no tendrá sustento suficiente para vivir muchos años. Sí, dice eso Ezequiel capítulo 4, verso 16. Dice, gota a gota tendrán que racionar. Una gota de agua será como una gota de vida. Sí, una gota de agua equivaldrá a una vida. Vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, Ezequiel 4, versos 16 y 17. Fíjese lo que dice, por favor. Escrito está: luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Por la falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror, y en su castigo se irán consumiendo. Fíjese, esta versión, Nueva Traducción Viviente, es muy claro. Gota a gota, dice. Mire, qué nítido es realmente lo que la Biblia nos dice. Realmente, esto quiere decir que cuando una persona no come lo suficiente, no bebe, sentirá una sed tan fuerte. Escuche lo que le voy a decir. La sed, hay momentos en que incluso ya no es sed, es un fuego que arde y consume las entrañas del hombre. Eso es lo que dice Ezequiel. Si encuentran poquita de agua, lo agarrarán
y lo tomarán, pero con miedo, mirando, por ahí me quitan la vida, me quitan el agua. Y si encuentran un poco de pan, de comida, beberán, comerán con espanto. Eso es lo que dice Ezequiel. Es un futuro terrible. Por eso Jesús lo llamó a este tiempo gran tribulación, como no la hubo, ni la habrá después. Es muy, muy terrible. La sed, cuando no se sacia en el ser humano, llega a perturbar grandes órganos dentro del cuerpo y el ser humano comienza a fallar. Sí, hay un efecto en cadena. Realmente la Biblia dice, se consumirán en su maldad. Por falta de beber agua, con una sed tan grande, uno puede perder el sentido común. Sí. Y por conseguir agua, sin piedad, sin respeto, cualquier cosa uno podrá hacer. Asaltar, saquear, quitar la vida a otra persona. Realmente, hermano, lo que Ezequiel nos está describiendo es eso, el tiempo de la tribulación. Nosotros elevamos ahora nuestra gratitud a Dios porque en este tiempo el atender las señales de los últimos tiempos nos hace mucho bien, nos edifica, nos da crecimiento espiritual. Por eso usted que nos está viendo y todos los que estamos acá debemos estudiar la palabra de Dios, debemos escudriñar las escrituras cada día, no solo el día de reunión, cada día como los cristianos de Berea debemos ser estudiando las escrituras. ¿Para qué? Para ver si lo que nos están predicando es o no es así. En defensa de la fe. La Congregación Estudio Bíblico Parucía, el día domingo, tiene reunión general. A partir de las 9 de la mañana, estamos congregados en un tiempo donde doblamos rodillas, oramos, pedimos al Señor y presentamos nuestras necesidades. Los días domingo, 9 en punto, empieza nuestra reunión. Después de esto estamos siguiendo con un tiempo de alabanzas, himnos y cánticos espirituales a la gloria del Señor. Posteriormente, estamos entrando a estudiar las Escrituras y luego de esto estamos finalizando con una oración para terminar nuestra reunión general. Si usted no tiene dónde congregarse, usted que está hace varios días, meses sin congregarse, le invitamos nosotros, le esperamos en la comunidad de Estudio Bíblico Parucía para que usted aprenda más de la palabra de Dios, haga vida congregacional. Recuerde que la palabra nos dice que no debemos dejar de reunirnos. Cuanto más vemos que el día se acerca, el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga a recoger su iglesia, cuando veamos tanto más que se acerca este día, debemos juntarnos, reunirnos para aprender de la exposición de la palabra de Dios. Todos los domingos estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana. Lo aguardamos, usted que está con hambre y sed de aprender la palabra del Señor. En defensa de la fe. Para entender las palabras de Ezequiel, beberán con espanto y por medida, quiero que preste atención a esta carta. Escuche, esta carta fue escrita desde el año 2070, ¿ya? Hipotéticamente hablando, 2070. Pero el que escribe la carta nació el año 2020. A nosotros nos faltaría para ese año 3 años más, 2020. Y esa carta desde el 2070 resuena, hace eco en nuestro presente, diciéndonos que el agua será más que 1 litro de gasolina, más que el petróleo, más que el oro y la plata. Sí, quiero que vea esta información que fue publicado el 2002 en una revista llamada Crónica de los Tiempos, y luego vamos a ver una vez más Ezequiel 4, verso 16-17. Fíjese lo que dice. En el año 2070. La siguiente es una carta escrita en el año 2070. Una carta futurista. Cuando tus hijos y tus hijas la lean, cuando tus nietos la reciban, ya será demasiado tarde. Demasiado tarde. Yo nací en el año 2020 y acabo de cumplir 50. Pero mi apariencia es de 85 años.
Tengo serios problemas en los riñones porque bebo muy poca agua. Recuerdo cuando era niño. Había árboles en los parques. Las casas estaban rodeadas de jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome 1 hora bajo la ducha. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes las mujeres mostraban sus lindas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin gastar agua. Cuida el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. Cuida el agua. Recuerdo que había muchos anuncios así, pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, los ríos, los lagos, están contaminados, agotados. Las infecciones del estómago, de las vías urinarias, las enfermedades de la piel son las principales causas de muerte. La edad media de la población es de 35 años. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de trabajo y pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes. Casi todos los alimentos son sintéticos. Un poco de agua, por piedad. Un poco de agua. Tengo sed. Antes, la cantidad de agua indicada para un adulto eran 8 vasos por día. Hoy, solo puedo beber medio vaso. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, con llagas en la piel por los rayos ultravioleta. La capa de ozono no alcanza a filtrarlos. Lo siento, no se puede fabricar agua. Los científicos investigan sin encontrar solución. El oxígeno es escaso por falta de árboles. El gobierno cobra el aire que respiramos. 137 metros cúbicos diarios por habitante. Quienes no pueden pagar son retirados de las zonas ventiladas, dotadas de pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. En algunos países quedaron riachuelos y son fuertemente vigilados por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio no hay árboles, porque casi nunca llueve, y cuando el suelo se humedece es por la lluvia ácida. Papá, cuéntame cuando era joven. Le describo lo bonito que eran los bosques, las flores, pescar en los ríos, beber agua fresca. Entonces, mi hija siempre me pregunta: Papá, ¿y por qué se acabó el agua? Siento un nudo en la garganta. Me siento culpable. Pertenezco a la generación que provocó el desastre. Ahora nuestros hijos, nuestras hijas, pagan un precio demasiado alto. ¿Cómo me gustaría volver atrás, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar la tierra? Salvar la tierra. Salvar la tierra. Esta carta fue publicada en la revista Crónica de los Tiempos en abril del 2002. Ya perdimos 5 años. Luego de ver esta carta, realmente, hermano, me imagino para todos quienes están atendiendo la enseñanza, por su cabeza se debe pasar toda clase de pensamientos. Sí, uno dirá, pero ese futuro va a llegar. Ya está llegando, hermano.
Ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos, somos testigos oculares de que el agua está escaseando en muchas ciudades, incluyendo la nuestra. ¿Por qué entonces tendríamos que dudar de lo que dice la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios no falla, es la más segura? Por eso Ezequiel capítulo 4, verso 16 al 17 es muy claro. Permítame añadir 2 versiones más al leer este texto. Ezequiel capítulo 4, verso 16 en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuche lo que dice. Escrito está: luego me dijo, voy a racionar los alimentos en Jerusalén, y comerán con ansiedad, y asimismo tomarán el agua que también voy a racionar, que se espanten por la escasez de pan y agua, que se pudran debido a sus pecados. Es muy claro. Dios mismo va a decir, tanto han saqueado la tierra, tanto querían, ahora paguen las consecuencias de sus actos. Sí, eso dice, que se pudran en sus pecados. Una versión más, permítame añadir, Ezequiel 4, 16, 17, la versión NVI, Nueva Versión Internacional, y escuche lo que dice. Escrito está: luego me dijo, hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada, la beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. Realmente la palabra de Dios es muy clara, es muy nítida. Usted hace bien en estar atento a lo que se está dando el día de hoy sobre este tema de los últimos tiempos, la escasez del agua. Pero permítame añadir, aquí no terminan los textos bíblicos, aún hay más. Si la persona mayor, como dijimos, solo puede durar en condiciones favorables 3 días sin beber agua y en condiciones extremas 15 horas, piense un momento, como yo le digo, un cachito, pensa a ver en esto. ¿Qué será de un niño? ¿Qué será de un pequeño de 7, de 8, 9, 10 años? ¿Ha pensado usted en eso? Y la Biblia nos da la información, nos avisa. La Biblia nos dice en Lamentaciones capítulo 4, verso 4, que fue tanta la sed que la lengua de los niños se pegó al paladar y ellos pidieron pan y no había quien les dé pan. Lamentaciones 4, verso 4. Escrito está: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los pequeñitos pidieron pan, papi, tengo sed, dame de beber. Pero no hubo quien se los dé. Tanto fue la sed que la lengua se resecó y se pegó al paladar. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Usted me dirá, no, pero estás alarmando, estás echando más leña al fuego. No, nada de eso, solo estoy leyendo como está escrito la Biblia. Nuestro deber de los predicadores es hablar como está escrito, sin quitar y aumentar. Cuando hoy las iglesias deberían estar alertando sobre estos temas, ¿qué vemos? Que las iglesias están ocupadas en asuntos terrenales, mundanales, materiales. No están glorificando a Dios a través de la predicación expositiva de la palabra del Señor. Pero aún más, Lamentaciones 4:4 tenemos en otra versión. Y fíjese lo que dice la versión Biblia al día. Mire los niños cómo van a padecer. Y escuche, Biblia al día, Lamentaciones 4, verso 4. Escrito está: tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan los pequeñuelos, pero nadie se los da. Tanta es la sed para que la lengua se pegue al paladar. ¿Se da cuenta? Va a haber escasez de agua. Las represas del mundo están vaciándose. Las montañas con nieve están perdiendo su nevado. Los pozos y los ríos, su caudal están reduciendo. Todo apunta que en un futuro el que posee el agua tendrá el poder y eso provocará guerras. Eso provocará enemistades, violencia, será muy terrible. Tenemos una versión más, Lamentaciones 4, verso 4, vamos a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice? Escrito está: tienen tanta sed los niños de pecho
que la lengua se les pega al paladar. Piden los niños pan, pero no hay nadie que se los dé. Esta es la descripción de lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versos 6 al 7. ¿Recuerda lo que hemos leído? El tercer sello, el caballo negro. Intensidad de privación de comida y agua. Eso es lo que dice. Pero por si fuera poco, usted dirá, pero no siempre necesitamos agua del pozo, del río o de los nevados. También de la lluvia nosotros podemos recoger agua. Si tú te quedas en ese futuro, déjame informarte, Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al verso 5. La Biblia dice que Dios mandará 2 testigos. Por boca de 2 testigos se hace juicio. Estos 2 testigos son identificados, uno seguro es Elías y el otro es Moisés. Tendrán poder, dice. ¿Sabe para qué? Para cerrar el cielo y que no caiga ni una gota de lluvia. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Por 1260 días. Vamos a leer Apocalipsis 11, verso 3 al verso 5. ¿Qué dice el texto? Escrito está: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Realmente el texto cuando nos señala que estos 2 testigos tienen el poder dado por Dios para que no caiga lluvia. 1260 días equivale a 3 años y medio. Por 3 años y medio el cielo no descargará ni una gota de lluvia. Eso quiere decir que los pozos, los ríos, los manantiales irán secándose aún más a una velocidad drástica. Habrá tanta sed que la sed consumirá interna y externamente al hombre, al punto de dejarlo muerto. Sí, muchos morirán por la escasez del agua. Otro de los juicios con el cual Dios castigará a la humanidad en el periodo que estamos viendo un poquito, la tribulación, son el toque de las 7 trompetas. Sí, el primero, el segundo y especialmente el tercer ángel, cuando toque su trompeta, se contaminará los ríos, las fuentes de las aguas, por una estrella del espacio llamado ajenjo, que contaminará, repito, los ríos, los pozos, los manantiales. Y recuerde, en esos lugares, ríos, pozos y manantiales, está el agua dulce. Eso quiere decir que el agua dulce será totalmente inhabilitada para consumo humano. En el tercer toque del tercer ángel, de las 7 trompetas que se tocarán en la tribulación. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y 11. ¿Qué dice? Escrito está: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Al toque del tercer ángel, su trompeta, como dice el texto, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Quiere decir que los ríos que llevan agua dulce no serán aptos para el consumo humano. ¿Por qué? Serán contaminadas por esta estrella. ¿Y cómo se llama esta estrella? Ajenjo. Sí. Y en otra versión, permítame leer, esta agua será tan tóxica, porque la palabra para veneno, su sinónimo es tóxico, que la gente al beber esa agua morirá envenenada. Será aguas intoxicadas. Un cuerpo celeste lo contaminará a esos ríos, manantiales y pozos. Vamos a leer Apocalipsis en otra versión 8, verso 10 al 11. Escuche lo que dice. Escrito está: el tercer ángel tocó su trompeta, una gran estrella cayó del cielo, se consumía con un fuego que parecía arder como una luz brillante.
cayó sobre una tercera parte de los ríos y en los cimientos de agua. El nombre de la estrella es Amarga. Una tercera parte del agua se envenenó. Muchos hombres murieron al beber del agua porque tenía veneno. Se fijó la lectura, muchos hombres, seres humanos, varón, mujer, murieron a causa de este tóxico cuerpo celeste que contaminará los ríos. Cayeron sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Usted tal vez al escuchar eso dirá, oh, qué bien, solo es tercera parte, solo es un tercio. No, mi amigo, no, querido amigo que está siguiendo la enseñanza. Porque nosotros encontramos que en Apocalipsis capítulo 16 y en el verso 1 al 6 encontramos que se derramarán, aparte de los toques de 7 trompetas, se derramarán 7 copas de la ira. Y ahí vamos a escuchar la lectura desde el verso 1 al 6, Apocalipsis capítulo 16. Mire lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Escuche por favor Apocalipsis 16, verso 1 al 6. ¿Qué dice? Escrito está: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Permítame señalar algo. Aquí dice Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derrama su copa. ¿Dónde? ¿Dónde derrama su copa? Sobre el mar. ¿Y qué pasa con el mar? Se convirtió en sangre. ¿Y qué dice luego el verso siguiente, el verso 4, Apocalipsis 16? Escuche lo que dice. Mire, aquí está en el verso 3 el mar y en el verso 4 están los ríos, las fuentes de agua dulce. Escuche lo que dice. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oh, querido hermano que está sintonizando, el mar se volverá en sangre, los ríos y las fuentes se volverán en sangre, aparte de la estrella ajenjo que contaminó los otros ríos y las fuentes de agua. Todo el agua dulce quedará inadecuado para el uso humano. Por un lado se volverá sangre, por otro lado estará intoxicado, y al beber esa agua muchos morirán. Y en medio de este juicio, Apocalipsis 16, verso 5, un ángel dice: justos son tus juicios, oh Dios, porque ellos derramaron sangre y tú les has dado de beber sangre. Apocalipsis 16, verso 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Sí, Dios es justo cuando ejecuta sus juicios. Sus juicios son perfectos y rectos. Pero si por ahí le queda duda y usted diga: no, y por ahí va a haber un río siempre con agua, por ahí yo voy a buscar. Mire lo que dice el verso 12 de Apocalipsis 16. 12 de Apocalipsis. Fíjese lo que dice el texto. Adelante. Escrito está: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. Y es claro, muy claro. Aún los ríos grandes, en este caso el Éufrates, dice: cuando el sexto ángel derrame su copa, el gran río Éufrates se secará, se secó. Pozos, ríos, manantiales serán contaminados, otros se volverán en sangre, no habrá agua dulce para beber. La Biblia dice eso que sucederá luego del arrebatamiento, porque la promesa es que la iglesia será evacuada, llevada antes de que Dios sus juicios derrame sobre las naciones. Por tanto, quiero decirle algo, lo siguiente: si esto va a suceder, ¿realmente usted está colocando conciencia? ¿Realmente usted está tomando en serio lo que dice la palabra de Dios? No es para tomarlo en poco ni superficialmente, es para prestar atención, porque es palabra no de hombre, es de Dios. Dios te está diciendo que la escasez de agua hoy en día es una señal
que va a aumentar esto porque el regreso de su Hijo Jesucristo está cerca. Primero para recoger su iglesia y luego para volver con su iglesia. Es muy claro la Biblia, es muy contundente. Por tanto, en ese periodo de juicio, todos esos juicios se desatarán. En el tercer sello, el caballo negro. En el toque de las 7 trompetas, en el tercer toque, ajenjo contaminará los ríos, los pozos y los manantiales. Y en Apocalipsis 16, al toque de las 7 trompetas y seguido de las 7 copas, se volverán el mar, las aguas del mar en sangre, y los ríos, los manantiales, dejarán de ser de uso consumo humano. Será terrible, muy terrible. Al ver todo este panorama, nosotros podemos con una conciencia limpia decir a usted que está siguiendo la enseñanza, que ese futuro llamado la tribulación ya resuena en nuestro presente. Ya hay señales de que ese futuro se está acercando. Tal vez usted está buscando agua, pero porque no hace varios días no ha bebido, no ha consumido. Pero póngase a pensar en esto. Así como importa el agua para el cuerpo, estoy hablando del agua físico, ¿por qué no piensa también usted en el agua de la vida, de la salvación que Dios ofrece? Lo que quiero decirle es que usted tanto valora el agua aquí en la tierra, pero no valora el agua que Dios da a través de Jesucristo para vida eterna. ¿De qué sirve saciar la sed física cuando por dentro usted tiene una sed que no puede saciar con nada? Sí, la Biblia en el Salmo 42, verso 1 al 2, nos habla de que el ser humano tiene 2 tipos, 2 clases de sed. Una sed física y también una sed de Dios. Permítame por favor pedir que escuche esto. Salmo 42, verso 1 al 2. Escrito está: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es innegable que el ser humano tiene sed espiritual, así como sed material. Y aquí el texto nos dice muy claramente: mi alma tiene sed de Dios. Le pregunto a usted, ¿tanto valoras el agua? Un galón de agua, un vaso con agua. ¿Por qué no valoras lo que Dios ha dado para encontrar salvación en Cristo, que es el agua de la vida, gratuitamente para la vida eterna? Entonces venga, corra a Cristo, porque las cosas van a incrementarse, van a empeorar, va a haber más crisis del agua, van a racionar el agua, el alimento, y hasta, escuche lo que voy a decir, y esto no estoy profetizando, van a cobrar por el aire que se respira. Las iglesias hoy, en vez de saciar la sed espiritual, lo único que están haciendo es deshidratarlos espiritualmente a la gente en esos lugares. Por tanto, yo quiero decir, usted que no es cristiano, usted que está mirando hace varios programas anteriores, nos está siguiendo, usted es hora de que vaya y corra a Cristo. Y Cristo, en el último libro del Apocalipsis, nos da una invitación en el capítulo 22, verso 17. Nos dice que nosotros que estudiamos la Biblia debemos decir: ven Señor. Y los que oyen, en este caso usted que mira, debe decir: ven Señor. Y los que todavía no recibieron perdón de pecados deben correr a Cristo para que Cristo les dé el agua de la vida gratuitamente para vida eterna. Vamos a leer Apocalipsis 22, verso 17. Escrito está: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiere, ¿usted quiere? La Biblia dice que el querer Dios lo produce por su buena voluntad, así como el hacer por su buena voluntad. Si usted quiere, corra a Cristo. No le estoy diciendo corra a tal o cual iglesia, corra a Cristo y dígale a Cristo como un mendigo, como un pobre, pidiéndole: perdona mis pecados, porque tus señales están muy claras, tu palabra me lo dice. Perdona mis pecados y sacia mi sed espiritual para que reciba perdón de mis pecados, vida eterna. Eso dice la Biblia.
una vez más quiero recalcarle, las cosas no van a ir mejorando, van a empeorar, pero Dios, su puerta estrecha de salvación, hoy todavía sigue abierto. Vendrán días en que encontrar la salvación por gracia será muy complicado, como hoy en día lo tenemos en una gran magnitud. Hoy en día la gracia de Dios sobreabunda donde hay pecado, pero en el periodo de la tribulación no es que no habrá gracia, sí la habrá, pero será restringido, porque Dios estará tratando con su pueblo Israel. Por mi parte, solamente quiero recalcarle, sacie esa sed espiritual solamente en Cristo. De mi parte, volvemos en una siguiente emisión del programa En Defensa de la Fe. Muchísimas gracias por sintonizar este tiempo y seguimos en la serie Últimos Tiempos y la persona del Señor Jesucristo. Maranata, el Señor viene, así que esperemos con expectativa el regreso de Cristo.